Ustedes escuchan Caché Noticias por la 90.9, FM para Guayas y Los Ríos. 94.9, En la provincia de Santa Elena. en Esmeraldas, A través de Modular HF por la 92.7 FM. en las plataformas tecnológicas. Estamos en todas, toditas. Y en TV Cable. En el canal 15 y 709. Muy bien. Ya está con nosotros el señor ministro de Economía y Finanzas. Señor Pablo Arosemena, bienvenido aquí a los micrófonos de Caché Noticias y Opinión, ministro. Como decía alguien, la lección. A ver, ministro, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para ustedes y para todos sus radioescuchas y seguidores en todas las plataformas digitales. Dele camino, Johanita. Bueno, ministro, estábamos hablando justamente antes de empezar esta entrevista, un balance de este 2022. Se ha hablado mucho sobre el récord en las ventas, pero realmente, ¿cómo va a cerrar el país este año? De acuerdo. Entonces yo te diría, la economía, vamos a partirla en dos. La economía de la gente que nos está escuchando, la economía de la gente de a pie, la economía real, la microeconomía y luego la macroeconomía. Nuestra visión es ocuparnos de la microeconomía, porque si yo me ocupo de la macroeconomía se cuida sola. Entonces, ¿qué hemos hecho por la microeconomía este año? Lo primero, hemos inyectado una cantidad de recursos sin parangón en la historia del Ecuador. ¿Cuánto? 1.800 millones de dólares. ¿A dónde? A la base de la pirámide productiva, como un subterráneo. Mientras la gente discutía que si el mundial, que si tal problema u otro, nosotros estábamos haciendo eso los últimos 6 meses. 1.800 millones a través de qué institución. De tres cañonazos, tres entidades, ya. Desde el BEDE, desde Banecuador y desde CONAFIPS. De cada una de estas entidades, casi 600 millones de dólares desde cada una de ellas. Desde el BEDE son recursos para obras de infraestructura, agua potable, saneamiento, vialidad. Por ejemplo, hace 5 semanas estuvimos con el presidente en Manta entregando 44 millones de dólares para el sistema hidrosanitario más moderno en Manabí. Hace mes y medio estuve personalmente en la mancomunidad La Concordia, Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, entregando 14 millones de dólares para el centro de faenamiento, el Camal más moderno del Ecuador, y que de ahí se distribuye carne para todo el país. Semanas atrás estuvimos en Balsar entregando 7 millones de dólares para proyecto de obra pública de agua potable, para que en una primera fase Balsar pueda tener agua potable. No los voy a aburrir porque de pucho en pucho llegamos a más de 600 millones de dólares ya entregados, no lo que vamos a hacer, lo que ya hicimos. Contamos 200, ¿cuánto? 225, si mal no recuerdo. Todas estas obras de los hospitales. Sí, entonces, esto desde el BEDE, esto solamente desde el Ah, BEDE. desde el BEDE. Esto solamente desde el BEDE, esto no es la obra pública directa que hace el gobierno, ni las transferencias que hacemos a los Desde el BEDE para los gobiernos seccionales. Correcto, así es. Donde se prioriza a los pequeños y medianos. Entonces, ese es el primer cañonazo. El segundo cañonazo es CONAFIP. CONAFIP es un banco público, es decir, un banco del Estado, que es como una CFN de cooperativas. Es una banca de segundo piso. O sea, no le presta al emprendedor directamente, pero le presta una cooperativa y la cooperativa le presta al emprendedor. Ya hemos entregado más de 500 millones de dólares a más de 180 cooperativas, que a su vez ellos han entregado esos recursos a decenas de miles de emprendedores, sobre todo rurales y lideresas comunitarias. La mitad de los créditos van para mujeres. Y por último, Banecuador, son más de 600 millones de dólares que han sido entregados de Banecuador. De esos 600, como 135 son en la modalidad del 1% de interés hasta 30 años plazo, que ya hemos entregado a casi 60.000 emprendedores a lo largo y ancho del Ecuador. Son microcréditos en promedio de 3.500 dólares y la gente en promedio lo saca a 3 años, a 4 años. La tasa de morosidad, es decir, que la gente no te pague, está en menos del 1%, 0,7%. Esto entonces ha ayudado a mover la economía interna. Correcto, o sea, porque esto es plata a la vena, directo hacia la base de la pirámide. Y esa causa ha tenido un efecto, y es que suban las ventas. Las ventas de enero a noviembre de este año, ya información reportada al SRI, superan los 200.000 millones de dólares. Proyectando diciembre por el SRI, este año la economía tendrá un nivel de ventas superior a los 220.000 millones de dólares. Nunca antes se ha vendido tanto. Ajustado por inflación y población, se vende más que en el 2019. La economía del SRI la divide en 20 sectores, la torta: comercio, industria, agricultura, construcción, etcétera. Y de los 20 sectores, 19
respecto a los 20 están creciendo en relación al año pasado. Entonces, son buenos síntomas de una economía que en el 2022 empieza a dar signos de recuperación. ¿De dónde viene o han llegado o dónde se originó este dinero que usted le ha entregado a las cooperativas, al BEDE, en el Banco Ecuador? ¿Será que estoy yo pensando en uno de los organismos multilaterales de crédito que nos dio ese dinero? Claro, o sea, el financiamiento externo viene principalmente de organismos multilaterales, en la modalidad de inversión en financiamiento, en el caso de la banca pública, y también en el caso de financiamiento directo que recibe el gobierno, el soberano, y eso lo transferimos de distintas formas a los GATS. Este año hemos transferido más de 3.000 millones de dólares a los GATS por el modelo de equidad territorial que se financia en buena medida por las rentas del petróleo. Entonces, son recursos que vienen ya sea por renta petrolera, ya sea por inversión y financiamiento en la banca pública o por financiamiento directo que conseguimos de los multilaterales, que tiene la ventaja de que es plata más barata, porque plata hoy de los multilaterales viene al 2 al 3% versus colocar bonos soberanos. Y con años de gracia, claro, obviamente. 4 años de gracia, pero colocar hoy en el mercado pudiera costar 14, 15%. ¿Cuánto le cuesta en subsidio la tasa de interés, por ejemplo, en Banco Ecuador? Mira, alrededor de 5 puntos, va a depender de qué línea estamos hablando, porque en el Banco Ecuador tiene varios tipos de líneas. La del 1 por... Claro, tienes líneas preferenciales, porque también mucha gente me dice, oiga, pues yo quiero $120.000, no 5.000, que es el monto límite del crédito al 1%. Banco Ecuador te puede dar $120.000, $150.000 para créditos. Pero no es al 1%. Pero no es al 1%, son tasas preferenciales, habría que revisar si es el 5 o el 6%, pero son tasas muy preferenciales. Entonces, claro, es una tasa subsidiada y como ha dicho el presidente de la República, no hay crédito más barato en ningún lugar del mundo, pero es algo que lo hemos podido amortiguar bien con los presupuestos. ¿Y más o menos cuánto nos cuesta ese subsidio? O sea, lo que te digo, ¿no? Alrededor del 5 puntos y está dentro de los presupuestos de cada una de las distintas carteras de Estado. O sea, en el caso de créditos que vayan para el sector agrícola, está dentro del presupuesto del MAGAP. En el caso de microcréditos productivos, está dentro del presupuesto del MIPRO. Así que está todo dentro del presupuesto que para el próximo año será alrededor de 31.500 millones de dólares. Me refiero a la proforma 2023. Sí. Y en ese orden, ¿cómo está la fusión de Banco Ecuador con la CFN? Sí, eso va bien encaminado. Actualmente eso lo lideran 2 ejecutivos de primer nivel, tanto el señor Jorge Andrade, que lidera el directorio de la CFN y que tiene amplia experiencia. Ex Banco Machala. Y también trabajó en superintendencia de bancos, o sea, con mucha experiencia en el sector público y en el sector privado. Y asimismo el ingeniero Mauricio Salem, que lidera el directorio, el presidente directorio de Banco Ecuador. Entonces, tenemos a 2 ejecutivos de primer nivel que están trabajando para en el transcurso del próximo año poder generar esa fusión con transparencia, con eficiencia. Usted ya está hablando de transcurso. Sí. El presidente Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza dijo 2 de enero el Banco Nacional de Fomento Económico, así le llamó. Sí, tal vez tome un poco más de tiempo, pero lo importante es que las cosas vayan bien encaminadas con un norte claro que ha definido el presidente. Y como te decía, aquí tal vez lo más importante es que hoy tenemos ventas que crecen, que cierran el 2022 de manera récord, baten récord las ventas, producto de, en buena medida, la inyección de recursos que hemos hecho a la base de la pirámide desde la banca pública, pero también porque damos reglas claras, no reglas raras. A veces la gente no valora los problemas que no tiene, pero el problema que el Ecuador tenía antes es que todos los sábados nos cambiaban las reglas del juego. Estamos ahorita hablando de que hay una potencial recesión global. ¿Qué hubiera pasado en el socialismo del siglo XXI si estuvieran ahorita en el poder? Estuviéramos hablando de salvaguardias, de tasas, de cupos, de trabas, de una cantidad de inventos para sacarle plata a la gente con la excusa de que había una recesión global. Hoy tú tienes reglas claras, no reglas raras. Hace un momento me preguntaban, ¿va a haber incremento de impuestos? No va a haber ningún tipo de reforma tributaria. Nuestra visión es la de aumentar la recaudación sin necesidad de subir impuestos, como ya lo hemos hecho este año, que bajamos el impuesto a la salida de divisas al 4% y de enero a noviembre hemos recaudado más al 4% en el 2022 que de enero a noviembre al 5% en el 2021. Esta vez entonces sí se va a hacer presión con los evasores de impuestos. Tenemos un gran ejecutivo que está al frente del SRI, Francisco Briones, que creo que le ha dado un giro muy positivo a la institución y
parte de ese trabajo es lo que proyectamos como recaudación tributaria para el próximo año. Son 16.000 millones de dólares. Eso te habla de que nosotros... IVA alto. Claro, sobre todo... Y renta alta. Sobre los dos impuestos. El IVA te da la pauta del pulso de la microeconomía, porque si sube el IVA necesariamente la gente vende más. Esto que yo te cuento hace un momento de que te digo, mira, bajamos el impuesto a las divisas y recaudamos más, eso solo es posible si las ventas crecen, pues si las ventas se vienen en picada, tú bajas el impuesto, no vas a recaudar más, ¿no? Esa brujería es posible cuando las ventas suben. Entonces, nosotros, evidentemente, vamos a seguir bajando el ISD y va a haber un punto que ya no vamos a recaudar más, porque cuando el impuesto sea cero, vamos a recaudar cero, ¿no? Y de hecho, mucho antes de eso. Pero pero se ha movido. Correcto, pero tenemos una visión ahí de reactivación. Siempre alguien que dice, oiga, pero usted está diciendo que porque bajó el ISD subieron las ventas. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que como subieron las ventas y yo bajé el ISD, he recaudado más. Se parece, pero no es lo mismo. Ministro, se ha dicho mucho, se ha recalcado, 4.000 millones de dólares es lo que nos cuesta a todos los ecuatorianos el subsidio a los combustibles. Mucho más que el presupuesto para educación, para salud, para seguridad, problemas que actualmente tenemos en nuestro país. ¿Cuándo se implementa ya lo que se había llegado al acuerdo en las mesas de diálogo para que se vea reflejado también en el presupuesto del país y que ese dinero pues se dirija a otras necesidades? De acuerdo, entonces 3 ideas, ¿no? La primera es que Ecuador tiene un problema de subsidiar combustibles por décadas y nadie ha resuelto este problema hasta que llegue el gobierno de Lazo y dice vamos a resolver este problema. Segundo, ¿cuánto nos cuesta este problema? Como tú bien dices, alrededor de 4.000 millones de dólares este año. Va en función del precio del petróleo, será más o menos en función de eso. Tercera idea, nosotros somos los primeros en ya haber dado pasos en torno a la focalización. Ya focalizamos el subsidio al sector industrial camaronero, por dar un ejemplo concreto, salvaguardando camaroneros de hasta 30 hectáreas. De ahí en adelante se ha eliminado ese subsidio y esos recursos se reasignan, alrededor de 160 millones de dólares, que pasarían de un sector pudiente a un sector necesitado como para poder ayudar en salud. ¿A dónde van esos 160 millones? Frente social, son bonos sociales, salud y educación, definido por el presidente de la República. Ahora, el grueso del subsidio está en el sector automotriz transporte, ¿no? De los 4.000 millones de dólares. Tal vez otra puntualización es verlo en comparación. ¿Cuánto el país le está destinando a subsidiar combustibles versus salud, educación o seguridad, que es el principal problema? Y ahí viene la locura, que le estamos destinando más recursos a subsidiar combustibles que a salud, educación o seguridad. Esto es una barbaridad, pero esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el 2023? Seguir avanzando en la focalización del subsidio. Pero eso requiere el apoyo de la prensa libre independiente, la sociedad civil, del sector productivo, de todos. Porque recordemos que ya lo tratamos de hacer. ¿Y qué pasó en el mes de junio de este año? Entonces, sí se requiere el apoyo de la gente, porque muchas veces lo que pasa es que la gente, la inmensa mayoría de la gente se queda callada, apoya una medida, apoya focalizar subsidios, pero no dice nada. Y luego una pequeña minoría que hace bulla sale y se manifiesta en contra, bloquea las calles. Pero el gobierno atiende pues a esa pequeña minoría. Pues. Yo creo que el gobierno hace un esfuerzo por atender a todos y producto de esa atención a todos es que hemos avanzado este año en dar un primer paso histórico que no se había hecho antes con la focalización del subsidio de los combustibles, en este caso para el sector industrial. Ahora, el próximo año está ese desafío para el resto de sectores y nuestra visión ha sido la siguiente, que así como es injusto que quien se merece un subsidio no lo reciba, igualmente injusto es que quien no lo merece lo reciba y eso es lo que actualmente pasa en el Ecuador. Así, esto en lo concreto recae sobre la cartera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Petroecuador e Hidrocarburos, pero esto obviamente en la parte técnica tenemos el soporte, damos el soporte desde Economía y Finanzas y es importante porque estos recursos no sobran, faltan. Ahora, ¿dónde se ven los subsidios? Recuerden que esto lo da Petroecuador, entonces habría que entrar a los balances de Petroecuador, lo cual nos trae al siguiente tema de cara al 2023. Por primera vez en la historia del Ecuador, en el 2023, el gobierno nacional contratará una auditoría externa para los estados financieros de Petroecuador, que es la empresa más grande del país. Ya coloquialmente, esta dama, que yo le digo Georgina, a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que usted varias veces ya se ha tomado fotografía con ella, ha conversado con ella, que ha ido usted con un pechote grandotote, dice, nosotros por fin hemos logrado cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Décadas, el Ecuador nunca cumplió. Aquí estoy, yo soy Pablo Arosemena.
Entonces ella le preguntó, oye Pablito, pero ¿qué pasó con los balances de Petroecuador? ¿Qué pasó con los otros balances Del IES? del IES? Sí. Entonces, ¿Se trató alguna vez eso? claro, por supuesto. Entonces, les comento, el programa con el fondo que ya se ha culminado con éxito tiene 3 elementos para resumir. La Ya. parte fiscal, la parte social Ya. y la parte de transparencia. La Ya. parte fiscal, hemos bajado el déficit fiscal de 7 puntos del PIB a 2.7 Se puntos cumplió, del PIB. se puede decir. Bien, cumplido. Adicionalmente hemos bajado el nivel de endeudamiento y esto poca gente lo ha visto. Sí. Porque tú puedes bajar el déficit pero endeudándote más. No. Aquí hemos bajado el déficit y hemos bajado el nivel de deuda pública total en relación al Producto Interno Bruto, tanto porcentualmente como en dólares. Como 5 lujitas, ¿no? 5.000. Lo hemos bajado porque hemos renegociado Sí. la deuda con China, bajamos la tasa de interés, ampliamos el plazo, liberamos el petróleo que estaba garantizado, atado, hoy se vende, como está liberado, se vende a precio de mercado. Bueno, bajamos, hemos cumplido la parte fiscal del programa económico del Ecuador. La parte social también, recuerden que gran parte del acuerdo con el fondo es la parte social, que a veces la gente se olvida de eso. De hecho, es la parte más fuerte y la más difícil de cumplir. En resumen, antes del acuerdo con el fondo, 3 de cada 10 familias en estrato social vulnerable recibían un bono. Actualmente, 8 de cada 10 familias. O sea, más que duplicamos la cantidad de personas que reciben esa ayuda social. Me gusta y no me gusta, sigue Ya. usted. Sí, la parte buena es porque lo vemos y Son atendidos, son pero eso no atendidos. quiere decir que seguimos más pobres, Bueno, más necesitados. Ecuador no es Suiza y Ecuador es un país en vías de desarrollo que todavía no logra transformar la ayuda social en una suerte de catapulta al éxito. Y eso es un problema crónico del Ecuador porque los bonos existen hace 20 años y no se ha logrado resolver ese tema. Pero ahorita el punto es que se cumple el objetivo social, porque cuando alguien se está muriendo, no mal hace alguien decir, oye, pero tú no deberías de... Claro. No, tienes que ayudarlo y punto. Ok, entonces... El problema es que esa ayuda se mantiene De acuerdo. por años y en lugar de sacar a la gente de los niveles de de un pobreza, bono que avance a un tema de generación de empleo. De acuerdo. Y el tercer componente del acuerdo con el FMI, la parte fiscal, la parte social, la parte de transparencia. Ahí entramos en el tema. Y parte de la transparencia es tener 2 cosas. Estados financieros de Petroecuador auditados, una auditoría externa, que es algo básico, digamos, ¿no? O sea, una empresa que vende, no sé, pues $500,000 tiene una auditoría, $1,000,000 tiene... Esta es la empresa más grande del país y no tiene una auditoría externa. Y nadie lo ha hecho, ningún gobierno lo ha logrado. Pues el 2023 será el primer gobierno de la historia que lo logre, el de Guillermo Lasso, y eso es parte de... para antes del primer trimestre del O segundo sea, trimestre. se contratará, luego el tiempo que tome. Claro. Normalmente esto puede tomar un año por lo menos. Así es. Y cuando entonces una auditoría pueden pasar una de 2 cosas, o falta mucha plata o sobra mucha plata, digamos. ¿No? Vamos a ver qué se determina ahí, no nos adelantemos. Y lo segundo tiene que ver con el IES, auditorías con respecto a qué, a la plata que el gobierno le debe al IES. Eso tiene que ser auditado, auditorías externas. Y fíjense lo interesante de esto, que ha sido el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, los que hemos estado detrás de que nos den auditando para efectos de poder pagar, porque no te puedo pagar lo que no está auditado, Claro. sería ilegal. Entonces, estas 2 cosas se han avanzado muchísimo y en el transcurso del 2023 estarán también culminadas. Entonces, más allá del acuerdo con el fondo, esto es algo que le interesa al Ecuador y a los Claro. ecuatorianos. Falta UNITA, Diga. CNT. Sí. También no tenemos balance ahí. Sí, las empresas públicas requieren todas, y esa es también una empresa importante. Creo que se ha hecho un gran trabajo en cuanto a ir transparentando la información, generando eficiencias. Son empresas que heredan problemas a todo nivel, pero se ha hecho un gran trabajo, en este caso en la empresa que menciona, por ir transparentando la información. Pero sí, definitivamente el norte es que todas puedan tener sus auditorías como Dios manda. El ministro de Economía se pone al frente de la pantalla ahí en su computadora y al lado de él el tesorero o el secretario del Tesoro Nacional. Dice, a ver, veamos los números, dice, veamos los egresos. Pero ahora dice, ya se está importando por la empresa privada gasolina. Sí. Ya. ¿Eso hasta dónde va a llevar al gobierno a bajar esos egresos? Correcto. Eso ayuda al flujo de caja porque, digamos, en vez de que sea la empresa pública la que tenga que destinar recursos para importar esos combustibles, sea directamente el sector privado como en otras partes del mundo. Entonces eso ayuda... Pero que no haya oligopolio. Correcto, para no pasar de un monopolio público a un monopolio privado, que Claro. a veces ahí es peor todavía. Es digamos, peor, ¿no? claro.
Correcto, solamente tiene sentido si hay una metamorfosis de un monopolio público a un sistema de competencia Y ahí privada. la queremos ver, pues ya como que no existe esa superintendencia del poder de mercado, ni sabemos quién es ese funcionario. Pero bueno, esa institución en el pasado le hizo mucho daño al sector empresarial, me consta, porque... Ya era extremo, pues, ahí eran extremos. Claro, y de alguna manera no permitía la innovación en el sector empresarial. Lo importante es que las empresas crezcan y los países crecen cuando sus empresas crecen y cuando las empresas ecuatorianas sean multilatinas, hay unas cuantas, no muchas, pero esa tiene que ser la visión de que las empresas puedan crecer, que el emprendedor chiquito se haga mediano, se haga grande y que la empresa grande ecuatoriana sea una multilatina y que conquiste el mundo. Esa debe ser la visión y para eso tenemos que cada uno hacer su tarea, desde el sector público con reglas claras, no reglas raras. Ministro, la ejecución de los presupuestos en los diferentes ministerios. Mucho se había criticado hace algunos meses, se decía, bueno, ya estamos septiembre y en algunos ministerios apenas se tenía la ejecución del 20% del presupuesto y se decía, bueno, es que se están contratando los estudios, la obra va a llegar, pero ya se cierra el año en menos de 2 semanas. ¿Cuál es el nivel de ejecución que se tiene a la fecha? Claro, ya tienes niveles de ejecución a tope, ¿no? Por encima del 92-95%. Pero vamos al punto que tú mencionas. Yo voy a hacer 2 argumentos que espero que sean contundentes. El primero tiene que ver con los GATS y el segundo con el gobierno central, que no quiero sacarle el cuerpo. Pero primero con los GATS. Los GATS de enero a junio habían ejecutado 20%. Nunca nadie habló de eso. 20%. 20%. Tenemos GATS que hasta agosto, que es el último mes que tenemos información disponible que la han cargado en el sistema, habían ejecutado 45%. GATS, estamos hablando de juntas parroquiales, municipios, prefecturas y empresas públicas de GATS. Esos 4 ítems, enero a junio 20%. Entonces lo primero es que qué curioso que en la conversación nacional nadie habló de eso, salvo nosotros cuando salimos a mencionar el tema de por qué no estamos enfocándonos en el problema de velocidad en la ejecución de los recursos de los GATS y aparte el tema de la calidad del gasto, que eso es una historia aparte. Luego, con respecto al gobierno central, por ejemplo, el Midubi, de enero a junio te dicen había ejecutado el 7%, pero en el mes de julio ya había ejecutado el Midubi, el Ministerio de Vivienda, 75%. Entonces, hay carteras de Estado que tienen una naturaleza de esa manera. Lo importante no era qué pasaba de enero a junio, porque históricamente en el Ecuador, en el gobierno central, independientemente del signo político, la ejecución de enero a junio es 30%. El problema es cuando estás por debajo del 30%, pero dentro del 30% de enero a junio estás en el histórico. Entonces lo importante es qué pasó luego en agosto, en septiembre, octubre, noviembre, pero claro, había también una intencionalidad de querer decir, no han hecho nada cuando eso no era la realidad, sino cómo es posible que ya estés cerrando el año y estés en el 90 y pico %, ni que fueran Superman para en cuestión de un mes llevarlo de 0 a 100 kilómetros por hora. Entonces, el punto es que el 2023 tienes también una ventaja, espero yo, que para los gobiernos seccionales y para el gobierno central. La curva de aprendizaje de cada una de las distintas instituciones para que la ejecución se pueda hacer de manera un poco más proporcional, teniendo en cuenta que siempre de enero a junio el promedio histórico es 30%. O sea, hay una razón de ser de por qué es así. Nunca es que se ejecuta perfectamente proporcional en cada mes del año. Y bueno, con las seccionales ya vienen nuevas autoridades. Sí. 7 de la mañana con 59 minutos. Pero, 5 meses en el cargo, ¿qué es lo más difícil de ser el ministro de Economía de Guillermo Lasso? La ventaja de ser el ministro de Economía y Finanzas de un gobierno liderado por Guillermo Lasso es que el presidente de la República conoce perfectamente de economía. Él tiene un conocimiento profundo de la economía ecuatoriana y tiene una matriz mental numérica. Él es una persona ¿Pero qué es lo más difícil? Entonces, eso hace que sea un desafío porque estás tratando con equipos de alto rendimiento donde todo el mundo tiene un conocimiento muy amplio y profundo de los conceptos económicos y lo cual te estimula y te desafía a querer dar todo de ti. Particularmente, ya para mí, el mayor desafío es tener que ir a Quito todas las semanas. Yo vivo en Guayaquil, o sea, digamos, mi base es en Guayaquil, mis hijos mi esposa, mis hijos viven en Guayaquil, estoy casado 20 años, 4 hijos, entonces tener que ir, venir todas las semanas. Y un perro. Eso, y un perro, literalmente, tenemos un perro. Saludos a Jagger, saludos al perro. Eso que puede parecer así anecdótico, pero te digo que
que al final pues somos seres humanos. Eso para mí es el desafío más grande. Y si el día de mañana pienso en ya cortar mi tiempo, seguramente esa será la variable principal. Ministro, por la cual yo me perdí en el tema, confieso, me perdí en ese Sí. 20% de los gobiernos seccionales que habían ocupado hasta el mes de junio y Claro. luego el 45%. Correcto. ¿Por qué me pierdo? Porque la prefecta de la provincia del Guayas reclamó públicamente que no se le habían transferido más de 100 millones de dólares por concepto de IVA. Absolutamente falso, ¿no? Lo primero, pues tienen mi teléfono y cuando han necesitado algo de verdad me llaman, ¿no? Pero cuando es algo político simplemente sale una rueda de prensa. Entonces, eso. Luego también eso no es cierto porque si fuera verdad habría algún tipo de impugnación. O sea, si yo soy alcalde de una ciudad y no me están dando los recursos, pues yo haría una impugnación, no un show, porque son recursos de los ciudadanos. Entonces no ha habido eso. Y lo tercero, recordemos que el modelo de equidad territorial, o sea, la fórmula en la cual se definen los recursos que se asignan, no es que la define un ministro o un gobierno, está en la ley, está en la Constitución, está en el COTATE, el Código Orgánico Territorial, y está en el COPLAFIP, que es el Código de Planificación de las Finanzas Públicas. Entonces, no hay pierde ahí, realmente no hay pierde, y mal haría un gobierno, o sea, no hay discrecionalidad, está en la ley. Y ahí están los valores, ahí está la manera en que se tienen que calcular los valores, y si alguien se sintiera perjudicado, pues tendría que impugnar, cosa que no se ha hecho. Johanita se refería, ¿no?, al presidente en esto de la materia económica. En algún momento le dije al presidente, digo, usted va a ser ministro de Finanzas, pues para el ministro de Finanzas que usted nombre se le va a hacer fácil a ese ministro. Y me dice, ¿por qué? Usted conoce, porque ¿de qué estamos hablando? Claro. Usted conoce la economía. Y ahora con Pablo Arosemena, que es libertario, Claro. que hablan el mismo lenguaje. Ajá. Entonces está el equipo ahí. Ahí está el equipo. En ese orden, ministro, ha revisado la pantalla de su computador, que ya el año prácticamente se ha cerrado, Sí. porque ya Finanzas ya cerró la caja. ¿Qué sector que aporta al Producto Interno Bruto se queda deprimido? A ver, lo primero te diría que, volviendo al pulso de la economía, tienes las ventas creciendo en 19-20 sectores. Correcto, eso ya. La pregunta ahí de cuál es porque son 19-20, cuál es el uno de los 20 que no está creciendo con respecto a años anteriores, es el de la salud, de los servicios de venta, de servicios, porque pensemos que tuviste pandemia, esos sectores crecieron muchísimo, piensa en farmacias, por ejemplo. Entonces, claro, ahora ya no tienen ese nivel de crecimiento todavía. Debemos aspirar lo contrario, que baje. Ya, Claro. casi. Es un indicador ahí de la salud. Claro. Ya. Ok. Luego, con respecto a los sectores que queremos ver que crezcan más, debo dar la buena noticia que el sector de la construcción, por primera vez en 7 años, comienza a crecer. El sector de la construcción comienza a crecer. No estamos diciendo que esté ya volando alto. Comienza a crecer. Comienza a crecer. Y de hecho hay un dato interesante. Porque se ha estado deprimido. Por años de años. Cuando se habla de que la obra pública, dice, han bajado la obra pública se comenzó a desacelerar en el año 2014, hace 8 años. De hecho, este año tenemos la inversión en obra pública la más alta de los últimos 4 años, 483 millones de dólares, supera el 19, el 20 y el 21. Evidentemente no tiene punto de comparación con los años de la despilfarra, y de hecho esta inversión es la que hoy estamos pagando todo el endeudamiento. ¿Esto cuánto realmente? Bueno, eso es otra historia. Esa es otra historia. Correcto. Claro. Ya. Ahora, entonces te decía, el tema quería decir algo más con respecto a la construcción. Hay una encuesta muy buena que hace el Banco Central todos los meses, todos los años, de toda la vida, es el índice de confianza empresarial. Una pregunta es anónima, y no empresas grandes solamente, lo hacen un ponderado y también le preguntan a medianas empresas, pequeñas empresas y gran empresa. Usted el próximo mes proyecta vender más, proyecta ser más rentable, proyecta contratar más gente. ¿Cómo está el índice de confianza empresarial? En el punto más alto de la historia económica del Ecuador. Y aquí viene lo interesante, por primera vez en años el índice de confianza empresarial del sector de la construcción comienza a subir. Esto lo estuvimos conversando el otro día en un directorio con un grupo de empresarios de la construcción,
que decían cómo por primera vez ya se comienza a ver que esto mejora. Así que ese es uno de los sectores que a nosotros nos ha interesado más. El otro es turismo. El turismo en el 2022 crece con respecto al 2021, sí, pero todavía no crece o sea, todavía no supera el 2019. Entonces es otro sector que también estaremos implementando buenas medidas el próximo año para incentivarlo y que pueda crecer. Yo soy partidario del tema del sector agropecuario. Sí. Pablito, a ver, nosotros no debemos aspirar a ser los grandes industriales, no, eso dejemos de las grandes economías. Nosotros debemos producir es comida, comida y lo que se demanda todos los días es comida. No solamente a demanda interna, sino afuera. Debemos aspirar nosotros a producir con el valor agregado. Correcto, tecnificado. Y disparar afuera. ¿Cómo impulsamos? ¿Cómo motivamos? ¿Cómo estimulamos? ¿Cómo incentivamos al sector que produce comida? Sí, yo estando de acuerdo con eso, ahí destaco que la persona que lidera la cartera de Estado de Agricultura, el ministro de Agricultura, Abelardo Manzano, es un experto en la materia, alguien que viene del sector privado con experiencia toda su vida en crear riqueza en el agro. Y esto lo destaco porque en épocas del socialismo del siglo XXI habían poetas, digamos, manejando la agricultura, ¿no? Entonces había gente que no era experta manejando la agricultura en el socialismo del siglo XXI y hoy tenemos gente experta, reconocida en el sector empresarial. Entonces creo que estamos en muy buenas manos y creo que hay que invitarlo a Bernardo Manzano para que desarrolle esa idea. Hemos conversado, sí, hemos conversado. Hemos conversado y en lo personal, aquí estuvo sentada la ministra de Telecomunicaciones. Viana Maina. Viana aquí esta semana. Muy bien. La verdad, el presidente Lasso ha hecho un buen equipo de trabajo, de ministros. De acuerdo. ¿Ya? El ministro de Obras Públicas se mueve bastante, Darío. Sí es. ¿Ya? El ministro de Salud conoce bien el área. Conoce ¿ya? muy bien, el ministro de Turismo, Nils. La ministra de Educación conoce el área. Así es, ¿ya? domina el área, sí. Sí, domina. Yo diría que yo calificaría al equipo. Ajá. Al equipo bien, está homogéneo. De acuerdo. Homogéneo. De acuerdo. Y en ese orden, entonces, ya para contar local que quiera desayunar, dice, ya tienen otra entrevista. Ya, terminamos. Realmente, sí. ¿Cuánto vamos a crecer? Pensando, Estados Unidos va a crecer 0.5. Sí. Por acá Perú va a crecer también bajito. Chile va a decrecer. Sí. Yo te diría que y aquí me parece que traje el dato, pero te lo comento, el promedio regional para el 2023, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, es 1.7. Ese es el promedio regional. Ecuador el próximo año, de acuerdo al FMI, va a crecer 2.7, superando a Perú, a Colombia, a Argentina, a México, a Brasil y a Chile. Ahí también lo ponemos para la pantalla, ahí estamos, ahí le pueden ponchar, qué sé yo. Entonces, Ecuador crecerá más que Latinoamérica. Esto siempre es bueno, pero es más bueno en un año que es tan complicado como puede ser el 2023 de cuajar estas especulaciones en una potencial. Y el ministro de Economía global. siempre está pensando cuánto le va a ingresar al cajón. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí puedo preguntar cuánto aspira. Con el próximo año se renuevan las operadoras de teléfono. Sí, tenemos algunos ingresos, digamos, extraordinarios el próximo año, que por prudencia fiscal ponemos valores muy pequeños en el presupuesto porque siempre es bueno tener colchones Conservador. o amortiguadores. Entonces hay alrededor de $100 millones potenciales que pueden entrar por concepto de renovación de frecuencias, de concesiones. También tenemos la concesión con la renovación de la concesión con el OCP, también son valores muy importantes. Entonces hay algunos haces bajo la manga que hay que tener siempre dentro de una estrategia de prudencia. Aquí somos muy prudentes, sabemos que el precio del petróleo es volátil, que hoy no hay crisis, pero que mañana puede haber a nivel global. Entonces tenemos que ser muy prudentes y tener estos amortiguadores para poder seguir manejando una economía que tiene orden fiscal y enfoque social. Bueno, me han contado que el Banco del Pacífico va a llegar a 100 millones netos de utilidad. 102, un poco más, así es. El Banco del Pacífico está muy bien manejado, es un manejo técnico independiente por su principal directivo y todo su equipo directivo. Y hay una muralla china que separa la administración y la dirección de ese banco del
del paquete accionario y de... Podríamos decir que el año 2023 va a ser igual o peor que este año. Yo te diría que el año 2023 tenemos la oportunidad de que sea un mejor año. Al final, siempre la posición de cada empresa, de cada persona y de cada país es donde lo queremos llevar. Y nosotros tenemos ya la ventaja de tener una economía que viene bajando el déficit fiscal de manera considerable y viene bajando el endeudamiento. No es lo mismo manejar la economía con un nivel de déficit de 7 puntos del Producto Interno Bruto a 2,7. Te hace que la economía sea más llevadera. Así que yo creo que el 2023, independientemente de los desafíos globales, puede y debe ser un gran año para los ecuatorianos. Esperemos que sea así realmente, ¿no? Y hay que buscar 7.500 millones de ¿no? financiamiento. Este año fueron 9.500, entonces son 2.000 menos que el próximo año, lo cual lo hace mejor. Ministro, déjele un mensaje de Navidad, de fin de año a los oyentes de Caché, que nos vamos. Simplemente agradecerles a ustedes por este espacio y un saludo cordial y una felicitación, unas felices fiestas para todas las personas que nos han estado siguiendo, escuchando, viendo. Al final, la economía es importante, pero lo más importante es la familia, así que cualquiera que tenga a los suyos cerca, pues que aproveche estos días para darles un abrazo, para compartir tiempo de calidad, que la economía nacional va a ir mejorando poco a poco, pero nada puede reemplazar el tiempo en familia. Así que deseándoles felices fiestas en familia a todos. Muy bien, gracias, ministro. Con nosotros hasta mañana. Hasta mañana, Dios mediante. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Inicio de espacio publicitario. La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, 10º y 9º año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generación